la Cámara de Senadores. Es para mí un honor poder presentarme ante ustedes como designada por el presidente de la República como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Con esta es mi tercera designación de subsecretaria de Estado. He sido subsecretaria de Relaciones Exteriores, he sido subsecretaria de Sedesol y desde luego nada más me honraría que con el favor de su voto pudiera yo convertirme también en la primera mujer subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de nuestro país. Mi trayectoria en el sector público comenzó en 1994. Las cuentas es que llevo más de 20 años en el sector público. Soy una convencida de que estoy llamada a ser servidora pública, lo he tenido en las venas desde siempre y me he dedicado a ello con mucho afán, con mucho profesionalismo, con mucha seriedad como una función de estas demanda. Y bueno, yo comencé en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la época en la que México ingresó a la OCDE. Me tocó formar parte del equipo que hizo el ingreso de facto de México a la OCDE, que realizó el primer estudio de la economía mexicana en ese momento, que realizó todo el proceso para que todas las diferentes dependencias de Estado, sobre todo las de carácter económico, pudieran compartir cifras, pudieran compartir estadísticas y México entrara a este grupo de países que se comparaban a nivel internacional con transparencia, con rendición de cuentas. Datos muy importantes, desde luego, que valoran los inversionistas, que valoran los mercados. Me tocó también tener temas que tenían que ver con la liberalización de los movimientos de capital en aquel momento, estoy hablando de mediados de los 90, la importancia que tenía el Grupo de Acción Financiera, el FATF, o GAFI, como se le conoce hoy día, y la participación de México en ese foro. Desde luego también participar en la negociación del apartado comercial y el apartado económico del entonces acuerdo con la Unión Europea. Y en general mi trayectoria en la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo que ver mucho con los temas económicos y los temas financieros que teníamos competencia en ese momento. También después pasé el más tiempo que he pasado en una Secretaría de Estado, justamente lo ha sido en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la considero mi casa. Estuve 12 años en esa Secretaría, encabecé el área de Asuntos Internacionales de Hacienda, que como ustedes saben tiene a su cargo la relación con los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco de Desarrollo del Caribe. Me tocó hacer la primera capitalización de México en la Corporación Andina de Fomento. También tuve a mi cargo la relación con los tesoros de otros países, fundamentalmente por la relación tan intensa que caracteriza a México y Estados Unidos, la relación con el Tesoro de Estados Unidos. Participé en las primeras y subsecuentes reuniones del Comité de Asuntos Financieros Hemisféricos, que tratábamos los temas de deuda, los temas financieros, los temas de la arquitectura financiera internacional en todo el hemisferio occidental. También tuve a mi cargo los acuerdos para evitar doble tributación, la negociación por parte de Hacienda junto con ingresos en aquel momento de los acuerdos para evitar la doble tributación de México, los acuerdos de cooperación aduanera, los acuerdos de intercambio de información fiscal y financiera. Y fue una trayectoria, creo que en la Secretaría de Hacienda muy completa, que además me permitió trabajar durante 5 años en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos hoy desde la parte económica, desde la parte de viabilidad financiera y desde luego de la parte de la seguridad social de los mexicanos, pues es robustecer el sistema de ahorro para el retiro. Hicimos 2 reformas, como ustedes saben, 1997 para los empleados que cotizan en el sector privado, 2007 para los empleados que cotizan en el sector público, todo lo que implicó hacer la generación de transición, establecer el régimen de comisiones y cada vez hacerlo más competitivo, también participar en el establecimiento del régimen de inversiones, las 5 CIEFORES y cómo poder hacer regímenes de inversión de acuerdo a la edad y a los perfiles de riesgo de cada uno de los mexicanos para procurar los mayores rendimientos posibles y por ende la mayor pensión posible.
posible, la mayor tasa de reemplazo posible. Ahora vienen retos que también tienen que ver con la consolidación del sistema de pensiones, pero también con algunos otros sistemas pensionarios de empresas del sector público y desde luego de los estados, que es un acento muy importante que hay que poner para la viabilidad de las finanzas públicas estatales, pero también a nivel nacional. Tuve mucho acercamiento desde luego con el sector de los trabajadores y juntos construimos este sistema de ahorro para el retiro, reitero, perfectible y que tiene muchos retos hacia adelante. Y por el otro lado, como subsecretaria en Relaciones Exteriores, me tocó llevar no solo la relación política con todos los países de América Latina y el Caribe, sino también la relación económica. En la relación económica… Nada más pedirle a todas las personas que nos acompañan si pueden guardar silencio, por favor, para que podamos escuchar con atención. Muchas gracias. Les agradezco. En la parte, reiteraba yo, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, me tocó no solo llevar la relación política con todos los países de la región latinoamericana y caribeña, sino también el llevar parte de la relación económica. Me tocó estar en negociaciones como la del Acuerdo de la Alianza del Pacífico, proyectos de cooperación financiera y sobre todo en materia de infraestructura en Centroamérica, en el Caribe, el establecimiento del Fondo de Riesgos Catastróficos para los países del Caribe, estar en distintas negociaciones que tenían que ver sobre todo con deuda de los países centroamericanos, de los países caribeños, en su momento de la situación de deuda que pasaba Argentina y que muchos de los países fungimos ahí como intermediarios y como amigos, digamos, de la Corte para poder facilitar el que Argentina pudiera salir de esa importante crisis de deuda. También, desde luego, establecimos en Relaciones Exteriores un área que creo que era muy importante y que sigue funcionando, que es un área en donde las empresas mexicanas se acercan a la Cancillería para solicitar apoyo y digamos la infraestructura de la Cancillería mexicana para el apoyo de sus inversiones en el exterior. Entonces también tuve mucho contacto con las empresas mexicanas para asegurar que las inversiones de México en el exterior tuvieran un trato conforme a derecho, también en las licitaciones públicas de otros países y bueno, esto también me da un bagaje interesante desde la perspectiva económica, financiera, temas de deuda y temas de la arquitectura financiera internacional en la región latinoamericana y caribeña. Y por último, como subsecretaria en Sedesol, tuve a mi cargo la planeación de la política social, la parte presupuestaria asignada a todos los programas, cómo evaluar costo-beneficio cada uno de los 18 programas de la Sedesol, que implican más de 110,000 millones de pesos. Regulé junto con Hacienda el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que va a estados y municipios, que va por un monto superior a los 60,000 millones de pesos. Me tocaba hacer las capacitaciones a los municipios y a los estados para poder generar proyectos de infraestructura que fueran viables y financiables por este Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y desde luego hacer todo el trabajo que implicó por parte de la Sedesol de la metodología de multidimensional de la pobreza en México, trabajando de cerca con Coneval, en algunos casos presidiendo su consejo, trabajando de cerca con el INEGI y en general tratando de hacer una política social que fuera congruente, que fuera más eficiente. El área de padrones de la Sedesol también estuvo a mi cargo y ahí hicimos un esquema muy robusto para la unificación de un programa único de beneficiarios que es público, que se publica en internet y que además nos ha permitido cada vez ir incorporando capas de información, sobre todo de los programas a nivel estatal. Ya tenemos de los 32 estados, 22 estados incorporados en el padrón único de beneficiarios y esto sin duda nos dará la posibilidad de tener más eficiencias en el gasto y a la luz del paquete económico que se acaba de presentar y que habrá de discutirse en el Congreso, yo creo que eso también nos da espacios importantes para buscar financiamiento más óptimo, gastos de operación más efectivos y llegar realmente a la población que más lo necesita. Así es que este es un resumen a vuelo de pájaro de mis 22 años como servidora pública. Les reitero, es para mí un honor estar
estar en esta soberanía con ustedes, en esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, y me reitero a las órdenes de la senadora y de los senadores para poder entrar en un diálogo, desde luego en este momento, pero de contar con el favor de su voto. Seré una subsecretaria cercana, seré una subsecretaria que escuche al Senado de la República, y eso me ha caracterizado siempre en las distintas funciones que he tenido como servidora pública. Muchas gracias y me reitero a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias a la maestra Vanessa Rubio Márquez por su exposición, la apreciamos mucho. Y le pido al doctor Santín Quirós si puede hacer lo propio, tiene el uso de la voz. Con su venia, señor presidente. Senador José Yunes, presidente de esta honorable comisión, señora senadora, senadores, integrantes de esta honorable comisión. Agradezco la oportunidad de poder estar el día de hoy con ustedes para presentar mis credenciales, que en caso de que ustedes así lo determinen, me permita llevar a cabo la función de jefe del Servicio de Administración Tributaria, para la cual el presidente de la República ha tenido a bien designarme. Empezaría diciéndoles que en lo personal soy un hombre de familia, que a lo que aspira es a dar una vida digna a mi esposa Paulina, a mis hijos Emiliano y Regina. En lo profesional soy un servidor público. Lo he sido toda mi vida, llevo 25 años en el servicio público y pretendo seguir prestando los servicios al gobierno federal. Respecto a mi formación académica, les puedo decir que toda mi educación básica hasta la educación media superior fue en escuelas públicas, lo que me permitió ser parte de la realidad socioeconómica de la mayoría de los mexicanos. A partir de ahí, tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde me gradué del licenciado en Economía con mención honorífica y con la tesis Fondos de Pensiones y Sistema Financiero. Posteriormente tuve la oportunidad de cursar estudios de posgrado, gracias al CONACYT y al Consejo Británico, que me otorgaron una beca. Pude estudiar una maestría y un doctorado en la Escuela de Economía de Londres, donde elaboré la tesis sobre la reforma financiera que se llevó a cabo en México entre los años de 1988 y 1994. Respecto de mi formación profesional, respecto de mi experiencia profesional, les puedo mencionar que he ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, dentro del sector hacendario. Fui jefe de departamento en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, coordinador de asesores del presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y tuve diversos cargos en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. En esta etapa tuve la oportunidad de conocer a fondo los distintos sectores que integran el sistema: el sector asegurador, el sector afianzador, el sector de las administradoras de fondos de retiro y el sistema bancario. Después de esta etapa me incorporé al equipo del señor presidente, entonces gobernador del Estado de México, como subsecretario de Ingresos. En esta etapa trabajamos en la modernización del sistema de administración tributaria del Estado de México, y trabajamos en tres vertientes. Una de ellas fue facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, hacer más fácil que pudieran cumplir con su obligación constitucional. En segundo lugar, trabajamos en un nuevo modelo de atención y servicio al contribuyente. Perdón, me regreso a la parte anterior. Ahí lo que hicimos fue bancarizar los pagos que en ese momento se recibían en oficinas locales, y los mandamos a los bancos y al Internet. Por el lado de la modernización del servicio, lo que hicimos fue, ya habiendo sacado los pagos de las oficinas, el personal se dedicó a acompañar, a atender, a orientar a los contribuyentes, tener una actitud cercana, una actitud de servicio para poderlos ayudar en este proceso de cumplimiento de obligaciones.
Y finalmente, la tercera vertiente fue en redefinir la relación que existía entre la Federación y el Estado en materia de las aportaciones a la educación básica. Derivado del trabajo que logramos hacer en esta etapa, se logró revertir la inequidad de la cual era objeto la entidad, derivado de la forma en que se asignaban estos recursos. Como resultado de estas tres acciones, en el periodo en el cual estuve al frente de esta responsabilidad, se duplicaron los ingresos propios que recaudaba el Estado de México, un periodo de 2 años. Y al mismo tiempo el Estado de México se volvió referente como un modelo de atención y servicio al contribuyente en el resto del país. Después de esta responsabilidad, me hice cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Es una institución que presta servicios a los servidores públicos y a sus familias del Estado de México. Es una institución grande con un mandato muy sensible para la gente. El tamaño de esta institución, para dimensionarlo, es la tercera institución de seguridad social más grande de nuestro país, solamente detrás del IMSS y del ISSSTE. Presta servicios a más de 1 millón de personas, tiene más de 10,000 empleados y ejerce un presupuesto similar al que ejerce el Servicio de Administración Tributaria. En esta parte llevamos a cabo una profunda reingeniería de procesos, disminuimos los costos de atención y de los servicios médicos, le dimos viabilidad financiera y logramos entregar un sistema con un manejo más transparente de los recursos que tenía encomendado. La siguiente etapa en mi carrera fue como parte del equipo de transición del presidente Enrique Peña, como coordinador de seguridad social, donde elaboramos las propuestas de la seguridad social universal, tanto en su vertiente del seguro de desempleo como la pensión universal. Y finalmente, mi última responsabilidad fue como jefe de la oficina del secretario de Hacienda, donde tuve el honor y la fortuna de poder haber participado en la elaboración y en el diseño de muchas de las reformas que ustedes han aprobado y que han cambiado las perspectivas de nuestro país en el futuro, en términos de lo que esto representa para el crecimiento y las oportunidades de las familias mexicanas. Participé en la reforma energética, en la reforma hacendaria, en la reforma financiera, en la reforma de competencia económica, en la reforma al servicio ferroviario, y bueno, eso me permitió también tender puentes y tener una comunicación fluida con las cámaras empresariales, con los empresarios, y ser sensible a la importancia que tiene este diálogo. Para concluir, les reitero mi compromiso para seguir sirviendo, y en caso de que ustedes así lo determinen, me comprometo a actuar con profesionalismo, con honestidad, con transparencia y con estricto apego a derecho, profundizando en los esfuerzos que hasta el día de hoy ha venido haciendo el sistema de administración, el Servicio de Administración Tributaria, en materia de modernización, en materia de facilitación de servicios al contribuyente, y poniendo especial énfasis en el acercamiento que debe haber con el contribuyente, en el ser sensible al esfuerzo que hacen para cumplir con su obligación, y que por lo tanto el servicio debe estar orientado a acercarlos, a facilitarles, a acompañarles en este proceso. Por su atención, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la exposición. Le apreciamos mucho el motivo de la misma al doctor Santín. Y en este momento vamos a abrir el registro de participación de la senadora y los senadores. La senadora Dolores Padierna pidió el uso de la voz en primer término. Estaremos generando un bloque. Ustedes estarán determinando a quién le hacen la pregunta o a los dos, y una vez que pasen los cuatro participantes, estaríamos enlistando un segundo, si hace sentido. Yo quisiera hacerle una pregunta a cada uno, pero… Sí, en un mismo tiempo. Gracias, senador. Bueno, primero la felicito.
Nos da mucho orgullo a las mujeres que estemos en altos niveles de poder. Le deseo el mayor de los éxitos. Sin embargo, creo que se sacó la rifa del tigre. El paquete económico que presenta el Ejecutivo Federal al Congreso es la demostración fehaciente del fracaso de las reformas estructurales que se aprobaron, de promesas incumplidas por parte del Gobierno federal y de una administración que sabe cargar mucho el diente a los contribuyentes, que gasta más de lo que ingresa, incluso más de lo que le autoriza el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, y que ha abusado de la deuda para solventar el déficit, llegando ya a niveles de un sobreendeudamiento preocupante. Y a pesar de que el presidente dijo que no habría más déficits, hay un fuerte déficit que se subsanará para 2017 con 487,000 millones de pesos más de deuda, lo cual la lleva casi a 9 billones de pesos, lo que representará más del 50.4% del Producto Interno Bruto. De eso, en 2017 pagaremos solo intereses de la deuda por casi 600,000 millones de pesos. Obvio que esta es una política que no es aceptable, pero ha fallado sistemáticamente en los pronósticos de crecimiento. Para el 2017 nos prometen que la economía va a crecer promedio 2.5, pero en 2013 nos prometieron 3.5 y se logró 1.1, o sea, tuvieron un error del 69%. En 2014 ofrecieron 3.9 y se avanzó a 2.1. Un error de 46%. En 2015 se prometieron 3.7, luego se llegó a 2.5 y hay un error de 32%. El 2016 está peor, ahorita al cierre del primer semestre estamos en 1.9% promedio. Y aunque ustedes no dan las cifras netas en el documento, sí nos dan los porcentajes de cierre de todo 2016 y de verdad se habla de un 2016 muy preocupante. Entonces yo creo que el optimismo desbordante que a veces se ve no se demuestra en la realidad. Primero, ¿cómo vamos a poder alcanzar esa tasa de crecimiento de 2.5 si tenemos una inflación que nos dicen en los datos de cierre 2016 que se va a disparar a 3.2% en la segunda parte de 2016? En los primeros meses fue de 2.7. La tasa de interés objetivo sube 100 puntos base el año próximo, lo cual encarece el crédito de una manera enorme y sé que lo hacen para contener la fuga de capitales, que por primera vez en lo que va de esta administración no se alcanza a cubrir la fuga de capitales, ni con remesas, ni con turismo, ni con reservas, incluso sumándole el crédito contingente del Fondo Monetario Internacional. La fuga de capitales es muy peligrosa y a lo mejor por eso están subiendo 100 puntos la tasa objetivo, pero esto significa castigar la economía mexicana, castigar el crédito. El tipo de cambio, dicen ustedes, que se mantiene igual, que no va a haber devaluación, pero ¿cómo no va a haber devaluación? ¿Cómo lo sustentan? ¿Cómo lo pueden demostrar? La economía pues son datos y estimaciones, es una ciencia, no es simplemente una ocurrencia de que no va a haber devaluación. Ayer hubo devaluación, hoy hemos tenido una devaluación constante del peso. Solo por señalar algunas cifras al vuelo. Qué bueno que usted ha estado, y muy recientemente, en la Secretaría de Desarrollo Social, porque entonces comprenderá que el presupuesto, el gasto que ustedes presentan, recortado en 239,000 millones de pesos, que es casi un 1.2% del Producto Interno Bruto, recortan mucho el gasto en inversión. Tendremos el menor gasto de inversión
pública de toda la historia reciente, apenas un 2.7% del Producto Interno Bruto. Si no hay inversión, ¿cómo va a haber crecimiento?